El New York Times, desde sus inicios en la web, tuvo una transición compleja por parte de los miembros, ya que lo que publicaban en la prensa física lo publicaban en la web. También ellos tuvieron que enfrentarse en algunas épocas a cambios sociales, económicos y políticos del país. Esto permitió que tuvieran más auge en la web al transmitir de manera informativa e imparcial las noticias a la ciudad de Nueva York. Además, ellos tuvieron cambios en sus instalaciones físicas, que permitió la unión del equipo digital con el equipo de redacción. Esto hizo que las adaptaciones tuvieran ensayos, aprendizajes, dinamismo y recaudos económicos. Asimismo, que pudieran analizar los comportamientos de las audiencias de las dos maneras. Es importante mencionar que tras la llegada del iPhone en el año 2007, surgiera la plataforma y aplicación permitiendo que más personas tuvieran acceso a los hechos de actualidad. Teniendo en cuenta la compleja transición de lo impreso a lo digital, como lo vivió el New York Times, es importante reconocer el dinamismo y la exigencia de nuestros lectores hoy en día. En esta nueva era digital se evidencia que los primeros 3 segundos de atención a los medios son cruciales para mantener el interés por parte de los cibernautas para leer un artículo completo. Se ha vuelto una competencia entre los medios por quién es el primero en publicar un tema de interés, añadiendo el momento en que pueda pasar algún hecho insólito que capte las miradas de todo el mundo, como lo fue la muerte de la princesa Diana de Gales o el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Estos fueron momentos cruciales e inesperados que hicieron colapsar las páginas de noticias en el mundo, y siendo pioneros la atención fue más intensa hacia el New York Times, como la primera fuente de consulta por su veracidad y renombre. Estos acontecimientos fueron un gran índice de cómo serían los años venideros para la migración digital, sin mencionar los avances tecnológicos que marcaron un antes y un después, todo en pro de la comodidad de las personas como lo fueron los iPhone en su momento, y el modo de lectura en los teléfonos móviles. Todo hecho inesperado en el mundo significa un poco más de atención para quienes ejercen y producen el periodismo. Un factor también muy importante han sido las pautas publicitarias y el dinero que se recauda por medio de estas. Los servicios premium, las suscripciones, incluso cada clic en cualquiera de los artículos significa dinero entrando a los medios y en grandes cantidades, por ser lo que mueve este mundo. Así se puede argumentar que la audiencia puede ser muy volátil, pero también es nuestro mayor aliado. En esta parte del libro se puede evidenciar cómo el The New York Times fue evolucionando con el tiempo y comercializándose, no solo en América ya, sino en zonas como América Latina, hasta el presente, donde se reconoce su nombre y trabajo periodístico. También se resalta que The New York Times siempre fue evolucionando con el tiempo y no se quedó en el periodismo tradicional. En vez de eso, fue avanzando según la necesidad de las personas. Eso se puede evidenciar en el año 1996, cuando oficialmente se lanzó el The New York Times on the Web, donde mencionan en The New York Times forma parte de una amplia estrategia para ampliar el alcance del diario y crear nuevas oportunidades editoriales y de negocio en el medio electrónico. De esta forma, entendieron que los usuarios necesitaban inmediatez ante las actualizaciones informativas, y no solo eso, también que fuera gratis, por lo que los usuarios tenían la facilidad siempre a la mano de acceder a esta información. Esas son algunas de las razones por las que The New York Times logró formar un ciberespacio funcional y práctico. Así logró adaptarse a las nuevas tecnologías que posteriormente iban a ser tan importantes para la información. Como se puede ver, se trata de una revisión detallada de todos y cada uno de los 20 años analizados de la historia del New York Times, destacando para cada año algún aspecto crucial que sirve para la interpretación del mismo texto. El lanzamiento de @Times permitió que los usuarios pudieran expresar sus opiniones en diferentes temas y así crear un debate online.
Finalmente, en 1996, The New York Times estrenó oficialmente la primera versión de su web, así dando paso a una era del periódico en el mundo tecnológico. El alto impacto que tuvo el New York Times le permitió obtener sus primeros premios a tan solo 36 días de haber sido su lanzamiento, demostrando así el alcance que estaba teniendo el periodismo virtual. En las elecciones de 1996 pudieron demostrar la eficacia de la virtualidad, en donde el periódico cada 15 minutos daba actualizaciones sobre las elecciones presidenciales y de cierto modo descubrieron que podían competir con las cadenas de televisión. En 1998 el periódico decidió hacer un rediseño de su página web, esto permitiendo hacer más fácil para los lectores acceder a sus diferentes sesiones y que se adaptara a cualquier dispositivo electrónico. Al paso de que el Internet iba creciendo y cogiendo fuerza, el periódico no se iba a quedar atrás, así que en 1999 el New York Times decidió dar el siguiente paso, creando una nueva unidad operativa llamada New York Times Digital. Al paso de los años, el New York Times consiguió ser una empresa periodística muy grande, siendo así que los ingresos publicitarios eran por encima de $1.000 millones, siendo el único diario de Estados Unidos que lograba superar esta cifra. En 2006, el periódico da una gran transformación en el mundo virtual, ya que este año nace la web móvil y lanzando así podcasts y blogs, nominándolo así Periodismo Excepcional. La tecnología le dio paso a un avance muy importante a la prensa y mucho más a un diario del nivel de reconocimiento como lo es The New York Times, con acciones puntuales dentro de la web. Desde su primer plataforma en 1994, @Times, hasta la invención de su primer app en el 2007 tras el lanzamiento del iPhone. @Times fue el primer servicio interactivo en la red, el cual abrió la puerta a la difusión de información en línea y así facilitó la comunicación y el entretenimiento en 1995. Fue la prueba piloto de la página web del diario con la visita del Papa Juan Pablo II. Acá se pondría a prueba la tecnología para la difusión y para hacer el lanzamiento de la página web en 1996 y así ampliar el alcance del diario. La digitalización del diario permitió que trascendiera de generación en generación, dando avances y desplegándose a todo el mundo para brindar la información y el entretenimiento exclusivo que tiene un periódico de la trayectoria y del reconocimiento que solo sostiene The New York Times.